Ahora, por favor, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16 y 17. Amén. Necesito que cada uno de ustedes tenga su Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Amén. Porque la lectura va a ser bastante larga hoy. Dice la palabra, de manera, a ver todos por favor, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estaba preparando la palabra y yo el miércoles, hace 15 días, estuvimos predicando de que una persona para poder hacer discípulos debe tener una vida íntegra, que debe tener tanto su cuerpo como su alma como su espíritu preparado para ser discípulos y para llevar la palabra de Dios. La palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese pasaje tal vez no lo sabemos de memoria, pero no lo ponemos en práctica. Y decimos, sí, yo soy una nueva criatura en Cristo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero cuando vamos a ver si es verdad, no es así. Hay algunas personas que no han nacido de nuevo y necesitan tener ese verdadero nacimiento en Cristo, teniendo un crecimiento integral y testificando no con su palabrería, sino con sus hechos. Porque hay veces hablamos mucho, pero hacemos poco. Entonces la idea es que no hablemos tanto, pero que hagamos algo. Vamos a leer por favor Efesios 4:22. Dice, por favor leemos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos el espíritu de vuestra mente. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando dice que nos despojemos del viejo hombre, yo no quiero que en este momento usted piense en su hermano, piense en usted mismo. Si usted ya nació de nuevo, si usted ya se despojó de toda su vieja naturaleza, si usted está llevando su vida de fe, si verdaderamente usted dice, Señor, verdaderamente estoy creyendo en tu palabra, verdaderamente estoy haciendo bien las cosas para ti, no lo que está haciendo mi hermano, sino lo que usted está haciendo. Y dice la palabra, despojados del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado, algo que está viciado dentro de nosotros tiene que salir en el nombre de Jesús. Es que uno dice, ha pasado el tiempo, pero ya no fumo, ya no tomo, ya no rumbeo, esas son cosas del mundo, ya no peleo con nadie. Pero ¿qué es lo que está enviciado dentro de nosotros que tiene que salir? Les puedo ayudar con un ejemplo. La pereza, la gritería, el engaño, el odio, el rencor, la falta de perdón. ¿Hay eso en su corazón? Usted examínese. No examine el corazón de la persona que está al lado suyo, sino usted diga, ¿he nacido verdaderamente de nuevo? ¿De verdad estoy siendo una nueva persona, estoy siendo un hijo o una hija de Dios? ¿O qué está viciado dentro de mí que yo debo cambiar? ¿Soy todavía la persona que me creo más importante que otra? Hay tantas cosas que dentro de nosotros tienen que cambiar. ¿Usted lo cree, iglesia? Que nosotros decimos, oiga, mi hermano esto, hace lo otro, juzga, critica, habla, mira, pero ¿qué soy yo delante de Dios? Esto solamente era una reflexión, esta no es la prédica, era la introducción, para que usted en esta mañana diga, estoy llevando una nueva vida en Cristo, estoy haciendo las cosas bien delante del Señor. Esta mañana en el discipulado, con Marlon mirábamos lo que es el juicio eterno, y nos confrontaba muchísimo. Tal vez nosotros pensamos que el Señor quién sabe cuándo va a venir, pero el Señor puede llegar ahora. Puede llegar en este instante, como puede llegar mañana, como puede llegar en un mes. Solamente dice, velad y orad para que no caigan en tentación.
que su espíritu esté preparado para la venida del Señor. Amén. Y el título de la prédica es Debemos creer para llevar la vida de fe. Y ahora sí, por favor, vamos a leer Hechos, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 48. ¿Ya todos tienen la palabra? ¿Qué falta? Por favor, digan amén. Hechos capítulo 10 del versículo 1 al versículo 48. Vamos a leer todos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía, los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras él preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón. Llegaron a la puerta y llamando, si moraba allí Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entró en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón
Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegues, él te hablará. Así que luego iré por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para ver todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Cuántos lo creen? Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, quien mataron colgado en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Cuántos lo creen? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que se bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Padre, en tus manos colocamos, Señor, esta palabra, Señor, para que tú hables a nuestro espíritu, Señor, y que por medio de la vida de Cornelio, Señor, y de Pedro, Señor, recibamos, Señor, la palabra de vida a nuestro espíritu, Señor, para poder llevar la obra redentora, Señor, que tú planeaste, Señor, y que tú mandaste que tu iglesia hiciera, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayuda a que nuestro espíritu reciba esta palabra, Señor, y podamos hacer tu voluntad para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Esto se puede decir que es un sermón textual, porque no vamos a estar hablando únicamente de los pasajes que están acá. Hay algo que empieza diciendo: debemos creer para llevar la vida de fe. Y dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana. Era un hombre romano, era un hombre que nada tenía que ver con el pueblo judío, pero era un hombre que conocía de Dios. Era monoteísta porque conocía una doctrina y conocía a un Dios, pero no conocía al Dios de los cielos, simplemente creía en Dios. Él sabía, tal vez porque había andado con algunos judíos, porque le habían hablado, pero él no conocía a Dios. Pero la palabra dice que este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. ¿Era qué? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre que daba sus limosnas al pueblo, era un hombre que era intachable delante del Señor, era un hombre que tenía temor de Dios aunque no lo conocía. Era un hombre especial ante los ojos de Dios. Era un hombre que oraba constantemente a Dios. Y tenía su petición en su corazón tal vez conocer al verdadero Dios. Y las oraciones de Cornelio fueron escuchadas delante de Dios. Y dice el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Pero ¿por qué el Señor recibió las oraciones y las peticiones de este hombre si no era un hombre judío, si era un hombre totalmente apartado, era un eunuco? Pero Dios dice que le dijo el ángel que él había recibido las oraciones y que habían llegado delante de Dios.
Sabemos que al comienzo dice que este hombre era piadoso y temeroso